It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Lamentablemente, porque es tanto el daño que se hace, no tenemos una imagen correcta de parte de Dios. Las iglesias hoy en día no están enseñando, no enseñan, no te muestran quién es Dios. Y esto es por eso también que empezamos esta serie de proclamar y defender el Evangelio, ¿sí? Porque ¿cuál es la necesidad de tener una serie como esta? Anoche hablábamos con Jessy y me dice, estamos otra vez viendo, como empezamos la serie de los fundamentos de la iglesia, empezamos por la justificación, el pecado, la imputación, el arrepentimiento, y ahora con esta serie volvemos a empezar de vuelta por la justificación, ver el pecado. Y pensaba anoche, digo, en el Evangelio uno no va a encontrar nada nuevo. Es repetir la misma historia una y otra vez. Había un himno que decía oír la vieja historia, ¿no? La misma historia que se cantó en tiempos antiguos, ¿no? Sorprendí con el himno. Sí. Bueno, pero está ese himno, ¿no? O sea, es cantar la vieja historia. Y en el Evangelio uno no va a encontrar nada nuevo. O sea, Dios habla por medio del Evangelio y fue lo mismo que se sostuvo desde el principio de la iglesia, desde el testimonio de Jesús, los apóstoles, el testimonio de la iglesia, es sostener eso. O sea, nuestra dependencia como iglesia es depender del Evangelio, no corrernos de lo que el Señor nos ha entregado y de lo que los apóstoles nos han dejado. Sin embargo, hoy en día es como si no es algo nuevo, si no hay algo novedoso en lo que uno enseña o predica, deja de perder o pierde interés. O sea, vamos a estudiar el Evangelio, vamos a estudiar las justificaciones. Y por dentro surge bueno, eso ya lo sé, ya lo vi, eso ya lo conozco, eso ya lo sé, ya lo escuché. Sin embargo, anoche pensaba, lo pensaba no porque Jessy me estuviera criticando con respecto a que estábamos nuevamente con lo mismo y ella estaba deseosa, sino que me hacía pensar en esto, ¿no? En cómo la mente enseguida trabaja de esta forma, ¿no? Y presenta esto de, ya la justificación ya la entendí, ya la escuché una vez. El Evangelio no hay nada nuevo que yo pueda descubrir. Sin embargo, es algo tan rico, tan profundo, tan poderoso. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación, por lo cual no me avergüenzo del Evangelio. Vayamos al libro de Gálatas. ¿Sí? Gálatas, capítulo 1. Vamos a Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y con esto también voy a ser honesto, muchas de las cosas que voy a decir en esta mañana están tomadas también de otros autores. Al no estar buscando la novedad, sino estar buscando el contenido y aferrármelo más a la doctrina y aferrármelo más. Perdón que te Sí. interrumpa, que muchas veces cuando lees, estás leyendo continuamente una palabra todos los días y decís, estás siempre leyendo lo mismo, pero hay siempre una pequeña cosa, una pequeña palabra que el Señor te hace resaltar para ver una cosa nueva, Sí. de lo que uno está haciendo, pero estamos siempre en base a la muerte, la justificación, Y sí. el ser salvos por Cristo, no hay otra. Es que no. Y es la necesidad también de refrescarnos una y otra vez el Evangelio, es predicarnos aún a nosotros mismos. No es como en el mismos. Evangelio de ahora que te agarras de una cosita y haces un sermón todo psicológico para Sí. llegar de otra manera. Sí. Es estudiar la palabra tal cual es.
Es así. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, Pablo está maravillado. Dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado de la gracia de Cristo. Pablo está completamente maravillado y Pablo dice de manera clara: no es que hay diferentes evangelios, no es que hay una versión del evangelio y después tenemos otra versión del evangelio y hay otra versión del evangelio y podemos convivir con estas diferentes y tener una actitud de conciliación con los diferentes evangelios que hay. Pablo dice: no es que hay un evangelio de la gracia, y después hay un evangelio de obras, y también hay un evangelio de la prosperidad, y también hay un evangelio de la autoestima, y hay un evangelio de la realización personal. Pablo dice de una manera clara: hay un solo evangelio, y lo demás sea anatema. Sea anatema. Si alguien predica un evangelio que sea diferente al evangelio que los apóstoles han predicado, que Cristo ha predicado, sea anatema. Anatema es sea apartado, sea rechazado por parte de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, esta persona que era anatema no tenía posibilidad de ser reinsertado al pueblo de Dios. Era separado al punto tal de que moría solo. ¿Sí? Entonces, y uno se pone a pensar en esta exhortación de Pablo. Pablo nunca dio una exhortación así en el Nuevo Testamento. Ayer escuchaba un mensaje de Sproul y me gustó muchísimo ciertas cosas que las voy a reproducir también, pero él hacía también mención en esto, ¿no? Pablo, a lo largo de todas sus cartas, uno puede encontrar hasta en cierta forma una actitud de defender el evangelio, de defender la doctrina, pero nunca dio una exhortación tan fuerte, tan clara, tan marcada como la que se los dio a los Gálatas. Nunca dijo en otra carta sea anatema por otro motivo. Sin embargo, a los Gálatas les está diciendo: cualquiera que enseñe otro evangelio sea anatema. Y es interesante que Pablo también dice: si aún mismo nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio, sea anatema. Imagínense, ¿sí? Y esto es para ponernos un poco en el contexto en el que Pablo les está escribiendo a los Gálatas, ¿sí? Nosotros estamos recibiendo como congregación, somos la iglesia de Gálatas, estamos recibiendo de la propia mano de Pablo una carta que es dirigida para nosotros, ¿sí? Y estamos leyendo el evangelio, estamos leyendo la exhortación de Pablo. Ahora, sin embargo, después entra Pablo y nos dicen: ¿saben qué? Me equivoqué. Yo creo que estuve siendo muy severo con los que le dije. Deberíamos ser más flexibles con el evangelio, deberíamos tener una actitud más de conciliar las otras perspectivas que pueden llegar a ver del evangelio. Tendríamos que ser un poco más flexibles con el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Creo que está bien eso, ¿no? Pablo dice: si aún yo mismo caigo de esta verdad del evangelio, yo mismo sea anatema. Una situación más extrema todavía. Imagínense que como congregación de repente se nos aparece un ángel del cielo y nos dice: muchachos, están entendiendo de manera muy severa la doctrina del evangelio, tienen que ser un poco más flexibles, pueden ser más conciliadores con respecto al evangelio. Pablo dice: este ángel que viene del cielo sea anatema. No es un ángel que viene de parte de Dios, es un ángel que proviene del infierno, viene a transversar la verdad del evangelio, ¿sí? Entonces, cuando Pablo muestra esta severidad con respecto al evangelio, también nos está mostrando la perspectiva de Pablo que tiene
con respecto al Evangelio, como habíamos dicho hace un rato. Para Pablo el Evangelio es poder de Dios para salvación. No podría en su cabeza concebir la mínima idea de desvirtuar esto, de diluirlo. Es como darle a una persona un remedio con un gran porcentaje de agua. Sabe que el efecto no va a ser el mismo, ¿sí? Y esta exhortación es enfática. Pablo lo repite una y otra vez. Dice en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y este tipo de exhortación, esta fórmula, es un recurso que tienen, un recurso para por un lado ver la severidad de la exhortación y por otro lado para que puedan recordarlo, que sea como una ayuda a memoria, ¿no? Como cuando Jesús dice, de cierto os digo, ¿no? Estoy diciendo, Jesús utilizaba esa misma fórmula para decir, lo que estoy por decir es algo verdadero, sumamente verdadero, y lo tienen que recordar. Y Pablo está utilizando la misma fórmula, lo que estoy diciendo es algo verdadero, sumamente verdadero, y debe ser recordado, ¿sí? Esta fórmula de repetir tiene ese propósito. Entonces, Pablo exhorta a la iglesia de que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema. Aún incluso, si nos ponemos a ver la carta de Gálatas, Pablo estuvo dispuesto a dividir la iglesia primitiva por causa de la doctrina del evangelio. Vayamos un poco más adelante. Capítulo 2, los versículos del 11 al 21. Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero fíjense la actitud de Pablo. Pablo dice en el versículo 14, dice Pablo, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pedro y Bernabé y los otros judíos empezaron a tener esta ambivalencia en cuanto a la actitud con los judaizantes. Y Pablo vio esta actitud como una ofensa al Evangelio. Antes había dicho, cualquiera que enseñe otro Evangelio sea anatema. Ve esta actitud en Pedro y en Bernabé y los reprendió cara a cara. Si Pedro y Bernabé no se hubiesen arrepentido, cosa que no sucedió, sino que se arrepintieron y dieron razón a Pablo en lo que él estaba enseñando, pero si Pedro y Bernabé no se hubiesen arrepentido, Pablo se hubiese separado de Pedro y Bernabé y hubiese ocurrido la primera división en la iglesia primitiva, ¿sí? Es lo que sucedió años muchos más tarde, después con la Reforma Protestante. Fue lo que separó a la iglesia. Pero tenemos el registro en la Biblia. Tenemos un registro en la Biblia donde Pablo está dispuesto a dividir la iglesia por causa de una doctrina. Ahora, hago una pregunta, y también para considerar. ¿Tenemos nosotros
las doctrinas del Evangelio tan en alto como las tenía Pablo? Pues nuestra visión del Evangelio es tan pobre como para permitir conciliaciones. ¿Sí? Es nuestra perspectiva del Evangelio nos lleva a tener una actitud tal como la que tuvo Pablo. Estamos dispuestos a decir, si la doctrina del Evangelio es afectada, estoy dispuesto a tal cosa. Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Tenemos esta misma visión que Pablo tiene del Evangelio o todavía nuestra visión es bastante limitada, corta, con respecto a las doctrinas del Evangelio? Judas, versículo 3, nos exhorta, un pasaje muy conocido. Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contiendan ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Que contiendan ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. ¿Es el Evangelio, es la doctrina del Evangelio, o tenemos, mejor dicho, una perspectiva tan alta del Evangelio como para contender ardientemente por él? ¿O es simplemente algo que nosotros recibimos pero que posiblemente podremos llegar a tener diferentes conciliaciones? Desde el principio, la Iglesia de Cristo, desde la Iglesia de Cristo, no hubo doctrina que fuera más atacada que la misma doctrina de la justificación por la fe. Pablo está reprendiendo cara a cara a Pedro porque estaba afectando la doctrina de la justificación por la fe al cambiar sus actitudes delante de los judaizantes. Al cambiar Pedro su actitud delante de los judaizantes, estaba desviándose a la justificación por las obras, a la circuncisión. ¿Sí? Desde el principio nosotros tenemos este registro en Gálatas. En el libro de Hechos también tenemos varios registros. La doctrina de la justificación por la fe es la doctrina del Evangelio más atacada, la que más impacto ha recibido. Es que la misma doctrina de la justificación por la fe es la esencia misma del Evangelio. Si no tenemos justificación por la fe, no tenemos Evangelio, no hay gracia, no hay salvación de parte de Dios. La salvación caería por nuestra propia cuenta. Y esto es por lo cual la Iglesia debe contender ardientemente. Esta es la doctrina por la cual Pablo dice: sea anatema si alguien enseña algo por fuera de esto. Ahora, esta doctrina ha sido atacada tanto en los tiempos apostólicos como en nuestros propios tiempos. Nuestra actualidad no va a ser distinta a cómo empezó la Iglesia. Y esta doctrina no solamente es atacada por la Iglesia Católica o por Roma, si se quiere poner, sino también por aquellos que se dicen ser evangélicos, aunque es una contradicción, ¿no? Porque si son evangélicos deberían defender la doctrina de la justificación. ¿De qué manera los grupos evangélicos, entre comillas, atacan esta doctrina? A modo rápido, simplemente voy a enumerar algunas cosas, pero ¿de qué manera los grupos evangélicos atacan esta doctrina? Bueno, cuando Cristo no es presentado como suficiente para salvar a una persona. Cuando Cristo no es presentado como suficiente para salvar a una persona, la doctrina de la justificación por la fe está siendo atacada. Cuando la salvación está basada en una decisión, en una oración, en la voluntad de otra persona, quiere decir esto cuando la salvación depende de la autoridad o no de un pastor, diácono, hermano, quien sea. Cuando la salvación está puesta en las obras. Cuando la salvación está puesta en actos religiosos, como por ejemplo orar, leer, estudiar la Biblia, estudiar en algún seminario, asistir a una iglesia. O cuando la salvación está puesta en la fe misma. Cuando en alguno de estos aspectos la salvación está basada, estamos afectando la doctrina del Evangelio. ¿Sí? La salvación depende de Cristo y solo de Cristo, y es por sus méritos que somos salvos. ¿Sí? Podemos hacer una pregunta y al mismo tiempo podemos preguntarnos a nosotros mismos, y es:
¿por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Si la respuesta a nuestra pregunta de por qué somos salvos es porque, bueno, yo en su momento hice una decisión de fe, bueno, estamos transgiversando la doctrina de la justificación por la fe. Si nuestra respuesta es, bueno, yo soy salvo porque en un momento un pastor me dijo que era salvo, me bautizó, seguimos atacando la misma doctrina, seguimos atacando la esencia del Evangelio. Yo soy salvo porque tengo fe de que el Señor me ha dado fe para que yo sea salvo. Bueno, estamos basando nuestra justicia delante de Dios en nuestra propia fe. Eso afecta el Evangelio, eso no es Evangelio, eso no es Evangelio, eso no es la doctrina de la justificación por la fe. Asimismo, aún en grupos como grupos reformados puede ser la misma. He entendido las doctrinas de la gracia. Bueno, entender las doctrinas de la gracia no te hacen justificado, no te dan justificación delante de Dios. De vuelta, la respuesta a nuestra pregunta de por qué somos salvos es simplemente por Cristo, por los méritos de Cristo. Yo soy salvo, yo me puedo presentar justo delante de Dios, no por algo que yo pueda proveer delante de Dios, sino porque Cristo es mi justicia, Cristo es el que ha pagado la vida justa que Dios demanda. ¿Sí? Entonces, si la respuesta no es por medio de Cristo, estamos caminando erróneamente y debemos arrepentirnos y volver al Evangelio. Si la respuesta a nuestra pregunta de por qué somos salvos no es Cristo, estamos caminando en un Evangelio que no es el Evangelio de Cristo. Estamos abrazando algo que la palabra nos dice que es anatema. ¿Sí? Gruden explica y dice: la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él, en primer lugar, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, y en segundo lugar, nos declara que somos justos ante sus ojos. Básicamente, eso es la definición de la justificación. Es un acto legal instantáneo. Dios nos declara justos y todos nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y la justicia de Cristo nos pertenece. Y al mismo tiempo nos declara que somos justos delante de sus ojos. Entonces, para hacer un repaso grande de lo que es la justificación por la fe, voy a mencionar algunos puntos. La justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. ¿Sí? Justificar es una declaración legal y viene del griego dikaio, que significa declarar justo, o mejor dicho, puede ser traducido como declarar justo. Tiene otra traducción que la vamos a ver para el final. ¿Sí? Lucas capítulo 7, versículo 29. Busquemos un pasaje. Lucas capítulo 7, versículo 29. Dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué dice? Justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué estaba haciendo el pueblo y los publicanos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo justo a Dios? No. Estaban haciendo una declaración de que Dios era justo. Ellos declararon que Dios era justo, por eso se bautizaron. No es que hicieron a Dios justo, sino que ellos declararon que Dios era justo. ¿Sí? Por eso es una declaración legal. Ellos están mirando a Dios y dicen, están escuchando la predicación de Juan y dicen, verdaderamente se declara que Dios es justo, digno de ser confiado, y por ende se bautizaron. Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4. Dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Voy a leer una cita de Gruden. Dice: Pablo no puede estar diciendo
que Dios hace que los impíos sean justos al cambiarlos en su interior y hacerlos moralmente perfectos, porque ellos tendrían méritos u obras propias de las que depender. Más bien, Él quiere decir que Dios declara que los impíos son justos ante sus ojos, no en base a sus buenas obras, sino en respuesta a su fe. ¿Sí? Es una cita de la teología sistemática de Gruden. ¿Sí? Vuelvo a leer la última parte, dice, Pablo no puede estar diciendo que Dios hace que los impíos sean justos al cambiarlos en su interior y hacerlos moralmente perfectos, porque ellos tendrían méritos u obras propias de las que depender. Más bien, Él quiere decir que Dios declara que los impíos son justos ante sus ojos, no en base a sus obras, sino en respuesta a su fe. Exactamente. Pero está diciendo que no es como consecuencia de que Dios me da una nueva vida y ahora puedo obedecer, ahí me das justo. Vamos a verlo a lo largo de varios pasajes, ¿sí? Y voy a ser muy enfático en este punto, porque es lo que separa la doctrina católica de la justificación por la fe y la doctrina protestante o evangélica de la justificación por la fe. Pero me voy a adelantar a todo esto y voy a hacer esta aclaración. La doctrina evangélica o protestante de la justificación por la fe dice que la justificación por la fe es una declaración legal de parte de Dios, lo cual es una justicia que nos es imputada, nos es dada la justicia de Cristo, ¿sí? No hay obras, no hay méritos, no hay cambios, o sea, es una declaración legal de parte de Dios. Dios dice, este impío que está condenado ahora es justo, ¿sí? Vamos a desarrollar todo esto. La doctrina católica dice que Dios nos imparte su justicia, no nos adjudica su justicia, sino que nos da su justicia, nos hace justos interiormente para que nosotros podamos alcanzar la justicia de Dios. Exactamente, ese es el punto, ¿sí? Entonces, la doctrina reformada... ¿Cómo? Ahí entiendo de por qué se dice que es respuesta, como sería una respuesta y sería obra, mérito. Exacto. Llegué a ser justa, está bien, Dios me lo dio, pero yo lo no sé. Eso. Claro, no es Dios por todo, sino que Lo tengo que hacer yo. Dios me da La semana pasada habíamos visto una cita de Sproul que nos ponía la justificación es fe sin obras. Ahora, la doctrina católica nos dice que somos justos por la fe más obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios... Nosotros somos los que decidimos. Exactamente. Y podemos alcanzar la justicia de Dios, ¿sí? Esto no es lo que enseña la Biblia, ¿sí? La Biblia enseña, como leíamos recién en Romanos, que dice, mas al que no obra, no hay obras, sino cree, ¿sí? En aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el punto. Dios es el que está declarando justo en este acto legal. Es un veredicto de parte de un juez, ¿sí? Dios dice, es justo, ¿sí? Por eso después dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Romanos 8, 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Condenar a alguien es declarar que esa persona es culpable, ¿sí? Lo opuesto sería declarar que no es culpable, justificar. Ahora, para que alguien sea declarado no culpable es porque se están presentando actos o cargos en su contra. Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿sí?
vuelvo a leer después de dar esta aclaración. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hay alguien que está acusando a los escogidos de Dios. Por ende, hay una lista de condena que esta persona tiene que pagar. Ahora Pablo responde a esto y dice: Dios es el que justifica. ¿Me explico? Entonces, esta es la declaración legal de parte de Dios. Hay una lista hay una lista de acusaciones en nuestra contra, y Dios está declarando que esta lista no es que ya ha sido pagada, mejor dicho, ¿sí? Pero que no nos es imputada esa lista. Esa lista ha sido imputada a Cristo. Lo vamos a ver, ¿no? Pero básicamente esta es la declaración legal de parte de Dios. Hay un versículo en Corintios que dice que Cristo en la cruz del Calvario, el arca que había en nuestra contra fue clavado. Clavado, sí. Entonces, esto es, y lo voy a enfatizar una y otra vez, esto es lo que divide, es lo que dividió en la reforma a la iglesia evangélica de la iglesia católica. Esto fue la justificación sola por la fe, ¿sí? La sola fide, diría las 5 solas. Sola gracia, solo Cristo, solo fide, ¿sí? Fue uno de los puntos de división de la iglesia. Esto fue donde no hubo conciliación. La iglesia católica dice: no, la justificación, y ahora después lo vamos a ver un poco más adelante, pero la justificación nos es impartida. Nosotros podemos recibir la justicia de Dios y por medio de nuestros méritos alcanzar salvación. Y la iglesia reformada, la iglesia protestante dice: no, somos salvos porque Dios declara que somos justos. No hay nada en nosotros que pueda alcanzar justicia de Dios, ¿sí? Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. ¿Sí? Estamos viendo el punto de que la justicia incluye una declaración legal de parte de Dios, ¿sí? En ese punto es el que estamos. Y Proverbios capítulo 17, versículo 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ahora, si justificar significa hacer a alguien bueno o justo en su interior, en ese caso justificar al impío sería algo bueno a los ojos del Señor, ¿sí? ¿Van entendiendo hasta acá? Pero si justificar significa declarar justo, justificar al impío es una abominación para el Señor, ¿sí? Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si nosotros nos paramos haciéndolo al hombre, refiriéndose al hombre. Claro, sí. Pero estamos viendo en cuanto al punto de que la justificación es una declaración legal, ¿sí? La contraposición sería, si no es una declaración legal, sería que Dios hace justo porque nos transforma en nuestro interior al hombre. Es lo que es la doctrina católica, ¿sí? Entonces, si la justificación sería hacer justo a alguien, Proverbios 17:15 sería una contradicción terrible. ¿Cómo va a ser abominación a Jehová declarar justo al impío si al declarar justo, o mejor dicho, justificar al impío sería hacerlo limpio, hacerlo bueno? Ya no sería más impío. Por ende no sería abominación a Jehová. Sí, es una cuestión lógica. Si nosotros justificamos al impío y declaramos que el impío, o mejor dicho, declaramos a una persona que es impía justo delante de Dios, eso es abominación porque es impío. El declarar justo es declarar. No, la justificación es declarar justo. La justificación es un decreto, tanto en el ser humano como en Dios. Es un decreto. Si yo como hombre digo que el delincuente es injusto, estoy haciendo abominación a Jehová. Si Dios dice que me declara justo, ahí es el tema. No, te estás mareando, Vamos de vuelta. Lo que yo decía acá en Proverbios, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son
¿Hablando del hombre o hablando de Dios? Estamos hablando del punto de lo que sería el término de justificar, ¿sí? Acá se está refiriendo, Proverbio 17:15 se está refiriendo a la justicia humana, ¿sí? Pero a la justicia humana. Pero el término justificar, vamos a desglosar al término justificar. ¿Qué significa justificar? Ponemos dos columnas, ¿sí? Separemos en nuestra mente dos columnas. ¿Qué significa justificar? Justificar es declarar justo. Bueno, si declaramos justo al impío es abominación a Jehová. Eso es lo que dice Proverbios. Ahora, si declarar justo significa hacer justo al hombre, sería una contradicción, porque ¿cómo va a ser abominación a Jehová si la justificación implica hacer lo bueno en su interior? Ese es el punto. ¿Me explico? Claro. ¿Sí? La justificación no nos hace bueno, es solamente una declaración legal de parte de Dios. La justificación, o sea, es una declaración legal de parte de Dios. Lo que nos hace bueno es la regeneración, ¿sí? Lo que después obra en santificación en nuestras vidas y demás. El cambio que se produce. Exactamente. El cambio de corazón es la regeneración, pero la justificación es una declaración legal de nuestra posición delante de Dios. Yo que sé que no tiene, o no sé si está bien que haya, pero si esa abominación que yo no puedo, no puedo comparar a Dios conmigo, ¿no? Pero ¿no estaría mal que Dios declare justo a un impío? Bueno, de hecho, ese es el problema del Evangelio. Claro. Nosotros somos. Claro. Ese es el gran problema. El Señor los hizo justo por medio de Cristo. No por obras que nosotros hagamos, ni porque nosotros. Pero, claro, fue como. ¿Entendiste el dilema del Evangelio? Ese es el problema del Evangelio. Cómo un Dios santo, justo, va a declarar justo al impío. Proverbios 17:15 dice eso es abominación. Ese es el problema del Evangelio. Cuando no resolvemos bien esta pregunta, afectamos al Evangelio. Por eso es. Pero ahí ese es el tema. Nosotros siendo impíos, el Señor nos imputó justicia. Exactamente. Igual hay muchas cosas que Dios puede contra. En realidad, como puede, Dios no puede. De hecho, como Dios no puede contradecirse porque no es como. No puede pasar por alto algún atributo de él, es como la naturaleza de Dios. En el sol la santificación y la justicia, la vida, el amor, como están en perfecto equilibrio, algo que igual tampoco vamos a poder entender, pero pienso, no veo desde el principio de la escritura que si la paga del pecado es la muerte, Adán tuvo y no lo mató, o sea, sí, hubo una muerte instantánea, pero ahí vemos el atributo de la gracia, desde ahí empieza. ¿Y cómo es? Siendo pecadores, impíos, el Señor nos declara justos, como contradiciéndose. Es que ese es el dilema del Evangelio, vuelvo. Estamos viendo la doctrina de la justificación, ¿sí? Y lo que debe quedarnos claro es que es una declaración legal de parte de Dios. Ahora, desglosando todos los puntos de la justificación, nosotros, y lo vamos a ver, ¿no? Pero más detalladamente los puntos, pero para responder a todas. Nosotros somos declarados justos, ¿sí? Y eso ya sería una contradicción si lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Hay 3 grados donde la palabra Romanos, por ejemplo, nos muestra, hay 3 palabras donde se aplica la palabra atribuir, en 3 conceptos. Adán pecó y nos es atribuida su pecado a toda la humanidad, ¿sí? Ahora Cristo vino, vivió una vida santa y le fue atribuido nuestros pecados a Cristo, ¿sí? Ahora, el tercer lugar de la atribución o el atribuir, mejor dicho, es que Cristo ahora nos atribuye a nosotros su justicia, ¿sí? En esas 3 palabras, en esas 3 veces nosotros vemos el mismo concepto de cómo es atribuida o imputada, ¿sí? El pecado de Adán a todos, el pecado de todos a Cristo, el pecado de todo el pueblo a Cristo y de Cristo a su pueblo, ¿sí? Entonces, ese es el dilema del Evangelio. Cómo Cristo, cómo Dios, Proverbios 17:15,
cómo Dios puede justificar al impío y no ser abominación. ¿Sí? Cristo, Dios no es abominación porque Dios carga sobre su pueblo, carga el pecado de su pueblo sobre Cristo, y Cristo nos da su justicia. ¿Sí? Y eso es, por esto digo que es importantísimo entender la justificación, porque si nosotros entendemos que la justificación es una declaración legal de parte de Dios, nos estamos adentrando en el Evangelio aún más, porque nos encontramos con dilemas como estos, Proverbios 17:15, ¿cómo Dios puede justificar al impío? Voy a leer una cita de John Murray que habla un poco de esto. Dice, la regeneración es algo que Dios hace en nosotros, ¿sí? La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Esa diferencia es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Cuando el cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros. Eso no es lo que hace el juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. ¿Sí? Es la diferencia entre la justificación y la regeneración. ¿Sí? La justificación, y esto es lo que nos tiene que quedar claro, es una declaración legal. Dios dice que somos justos. ¿Sí? Después vamos a avanzar un poco más. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto. La justificación es una declaración legal. Somos justos ante sus ojos. Ahora, esta declaración abarca dos aspectos. En primer lugar, significa que no tenemos que pagar un castigo por el pecado. Y en segundo lugar, Dios nos adjudica la justicia de Cristo. ¿Sí? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido salvados. Ya han sido salvados, mejor dicho. Por ende, ya nosotros no tenemos que tener una doble paga por el pecado. Nuestros pecados ya han sido cargados en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Romanos 8:33-34 dice más adelante, cita que ya hemos leído, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién? El que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Salmos 103. Salmo 103, versículo 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí? Es impresionante este salmo. Así como el este está alejado del oeste, así están alejadas nuestras rebeliones delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8, Pablo dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Entonces, ya esto es algo de lo porvenir, el David en este sentido. ¿sí? Ahora, la declaración legal de que somos justos delante de Dios abarca estos dos aspectos. En primer lugar, significa que no tenemos que pagar un castigo por el pecado. Si estamos en Cristo, Cristo ya pagó por cada una de nuestras transgresiones. Como dice el Salmo, así de lejos que está el este del oeste, están nuestros pecados delante de Dios. Entonces, esto tiene que darnos una seguridad en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Nuestros pecados, ¿dónde están? Tan distantes como el este está del oeste, delante de Dios. ¿Sí? Ahora, si Dios declara que estamos perdonados de nuestros pecados solamente, no resolvemos el problema del todo. ¿Sí? Si Dios simplemente dice que nuestros pecados han sido perdonados, no resuelve el problema porque estaríamos en una posición de neutralidad. ¿Nuestros pecados dónde están? Lejos. ¿Sí? Lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, no tenemos la justicia delante de Dios. ¿Sí? Nuestro historial de pecados, ¿dónde está? Vamos a poner que esto es el recipiente. ¿Sí?
estamos llenos de pecado. Dios declara que somos justos. El pecado ha sido echado fuera de nuestras vidas, ¿sí? Sin embargo, esta posición en la que estamos en este preciso momento es neutral. ¿Por qué? Porque el historial que nos condenaba ha sido borrado, pero no tenemos un historial de justicia para ser vistos justos delante de Dios. Simplemente estaríamos siendo vistos como neutros delante de Dios. Tendríamos que empezar a trabajar en justicias para alcanzar la justicia de delante de Dios. Entonces, exactamente, ¿sí? Para ser aceptos delante de Dios deberíamos estar trabajando en hacer justicia, y eso no es lo que enseña la palabra. La justicia nos dice que tanto nuestros pecados han sido echados, no estamos en esta posición de neutralidad porque hemos recibido la justicia que es de parte de Cristo. Por eso somos vistos delante de Dios justos. Alcanzamos justicia delante de Dios porque Cristo nos ha dado su justicia, ¿sí? Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10 dice, qué hermoso dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí? Una imagen que en el Antiguo Testamento es usada una y otra vez. Dios es el que viste a un pueblo impío. Dice este pasaje: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Sí? Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice: porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Le fue contado por justicia es porque Abraham le creyó a Dios. ¿Sí? Esto es hermoso. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. ¿Por qué podemos decir esto? Gracias a Cristo. Capítulo 5, versículo 19 dice: porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? La justicia de Cristo nos es dada ahora a los hijos de Dios. De vuelta, Dios ve la justicia de Cristo como la nuestra. ¿Sí? Adán pecó y Dios atribuyó su pecado a todos. Y esto lo vuelvo a repetir. Cristo vino, vivió una vida justa y Dios atribuyó nuestros pecados a Él. Ahora la justicia de Cristo, Cristo muere en la cruz, resucita, y ahora la justicia de Cristo es adjudicada o atribuida a todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Es el mismo pasaje en Romanos, perdóname. Sí. Si vos seguís un poco más adelante, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahí está también muy claro. Sí. Primera de Corintios capítulo 1, 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo ahora ha pasado a ser nuestra justicia, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Sí? Es la justicia de Cristo y no es nuestros méritos, ¿sí? Lo que nos es la justicia de Cristo y no nuestros méritos. Y esa es la diferencia entre
la fe protestante, la fe cristiana y la fe que enseña Roma, ¿sí? Si la justicia nos cambiara por dentro, y este es el pensamiento católico, si la justicia nos cambiara por dentro, jamás podríamos ser declarados justos, porque el pecado todavía permanece. Jamás podríamos alcanzar salvación, o podríamos alcanzar una seguridad de justicia. ¿Por qué? Porque aún tenemos restos de pecados, ¿sí? Por eso existe el purgatorio, para aquellas personas que han sido justificados delante de Dios, pero por causa de su pecado o por causa de sus transgresiones no han alcanzado un nivel de gracia. Por eso inventaron. Por eso inventaron, es verdad, por eso inventaron el purgatorio, que existen para la mentalidad católica, ¿sí? Y tampoco, si la justicia nos hace justos por dentro, ¿dónde queda el perdón de nuestros pecados pasados? ¿Sí? Porque nunca podríamos saldar esos pecados que han sido anteriores a nosotros. Nuestros pecados pasados todavía siguen condenándonos, se sigue levantando en nuestra contra, ¿sí? Lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1 jamás se podría aplicar bajo este concepto, bajo este paradigma de pensamiento. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si la justicia es algo que nosotros debemos alcanzar, si la justicia es algo que nos hace, si la justificación es algo que nos hace justos por dentro para alcanzar justicia delante de Dios y ser declarados justos delante de Dios, jamás podríamos estar en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos con el menos, siempre vamos a estar luchando con algún pecado, siempre vamos a estar resistiendo algo y esto nos va a estar mostrando nuestra falta delante de Dios. Sin embargo, la fe, la doctrina bíblica, la doctrina del Evangelio nos enseña de que somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Miramos a Cristo, Cristo nos es atribuida su justicia, nuestros pecados han sido echados fuera, no tenemos que hacer nada. Eso es el Evangelio, eso es lo que el Señor nos ha mostrado, ¿sí? Aún cuando nuestro propio ser nos está diciendo no sos justificado, porque sos pecador, mira lo que hiciste, y nos damos, decimos, si ya la dejé conmigo, ¿por qué? Es que es así. Porque no es mío, o sea, lo hizo el Claro, Señor. es mío porque el Señor me lo atribuyó. Te lo dio. Claro, me lo dio. Entonces, y a veces seguimos con esa pesadez, Y sí, esa lucha. Es la lucha para Podemos decir que, según el concepto católico, la justificación no está basada en la justicia adjudicada, sino en una justicia infundida. Sí, es una manera muy simple de diferenciarla. Para la fe cristiana protestante es una justicia adjudicada. Dios nos adjudica la justicia de Cristo, por ende nosotros somos justos delante de sus ojos. Para la perspectiva de la justificación católica, la justicia es infundida. Dios nos infunde su justicia para alcanzar justicia delante de sus ojos, ¿sí? El segundo punto es que la justicia nos viene a nosotros por gracia, ya que no está basada en las obras. Romanos 3:20 creo que ya lo hemos leído, pero dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante dice en el versículo 23 y 24: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Roma enseña que somos justificados por la gracia de Dios, además de algunos méritos propios nuestros al hacernos idóneos de recibir la gracia de la justificación. Fe más obras, ¿sí? Esta fe más obras. Digo y menciono esto una y otra vez porque
por dos motivos. Primero, porque el pensamiento y este deseo que hay en nuestro contexto de unir la fe católica con la fe protestante y decir que podemos ser un solo cuerpo. Tenemos la misma Biblia, tenemos al mismo Cristo, adoramos al mismo Señor. Sí, adoramos al mismo Señor, tenemos al mismo Cristo, bueno, pero hay doctrinas que nos están separando y son importantes. Pablo dice, si van a enseñar... No es el mismo, sí, me voy a corregir. Pero Pablo dice, si ustedes van a transgiversar la doctrina del Evangelio, sean anatema. Entonces, uno de los dos puntos van a tener que ceder. Si los católicos están reconociendo de que la doctrina de la justificación por la fe es la doctrina de la Iglesia, van a tener que renunciar a la justificación por la fe, las obras. No puede haber conciliación entre estas dos doctrinas. O somos justificados por la justicia de Cristo o somos justificados por medio de nuestras obras. No hay punto intermedio, no hay una unión en el medio donde podamos tener un puente entre la justicia de Dios y nuestras obras. O somos justos delante de Dios por los méritos de Cristo o somos justos delante de Dios por medio de nuestras obras. O lo que decía Jesse recién y me corrijo. O adoramos al Dios de la palabra o adoramos a algo que inventamos nosotros. ¿Sí? No hay una unión. ¿Sí? No puede haber esa unión sin que alguno de los dos puntos ceda. ¿Sí? La justicia es por medio de la fe. Ya lo hemos leído en Romanos 5:1 y en Gálatas capítulo 2, versículos 16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Voy a leer una cita de Gruen, dice: las Escrituras nunca dice que somos justificados por la bondad inherente de nuestra fe, como si nuestra fe tuviera méritos delante de Dios. Más bien las Escrituras dicen que somos justificados por medio de la fe, entendiéndose la fe como el instrumento por medio del cual nos es dada la justificación. Pero no es para nada una actividad que nos gane méritos o el favor de Dios, sino que somos justificados solo por los méritos y las obras de Cristo. ¿Sí? La fe es la actitud del corazón, que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos y depender en la dádiva de Dios. ¿Sí? Hacía Gruden un comentario y dice: ¿por qué somos justificados por medio de la fe? ¿Por qué no somos justificados por el amor, por el gozo, por nuestra reverencia, nuestra adoración? ¿Por qué no podemos ser justificados por otra cosa que no sea la justificación por la fe? Dice: porque justamente la fe es lo opuesto a nuestras obras. La fe nos lleva a depender en los méritos de Cristo. Es decir, me rindo. Yo no puedo hacer nada para salvarme, confío en los méritos de Cristo. Yo no puedo hacer nada. No hay nada que pueda ser diametralmente opuesto a nuestras obras que la fe. La fe confía en los méritos de Cristo. Es como una persona que se está hundiendo en el mar y no sabe nadar. No le queda otra que depender del rescatista. No tenés otra alternativa. Si el rescatista es bueno, te va a salvar, pero vos estás absolutamente entregado. Bueno, la fe hace lo mismo con nosotros. Si nosotros vemos la justicia de Dios y queremos considerar nuestras obras, no es fe. Es opuesto. La fe nos lleva a mirar a Cristo. La fe nos dice: me rindo, no puedo hacer nada para salvarme. No, por más que me esfuerce, grite, patalee, llore, haga lo que sea, si no abrazo la justicia que es de parte de Cristo, no voy a ser justificado delante de sus ojos. Eso es lo que hace la fe. Por eso la palabra insiste tanto en esto, y Santiago 2:24 quería terminar con este punto, ¿no? Entonces, la justificación es por medio de la fe. ¿Sí? La fe justamente es rendirse a lo que Cristo
Cristo ha ganado por nosotros, dicho de una manera muy simple. ¿Qué pasa, Jesús? ¿También? Ahora, ¿qué pasa con Santiago, capítulo 2, versículo 24? Santiago 2, 24 nos dice, te lo presto. Santiago 2.24 nos dice: vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hasta ahora veníamos hablando de la justificación por medio de la fe. Santiago nos dice: el hombre no es justificado por el hombre es justificado por las obras. Decimos, Santiago, hay que arrancarlo de la Biblia. No es el punto. Santiago habla de un justificar diferente del que habla Pablo. La traducción del mismo término griego que les había dicho al principio de Ficaio tiene diferentes formas de traducirse. Una es declarar justo, y es el concepto que más utiliza Pablo, una declaración legal. Sin embargo, Santiago utiliza el mismo término en griego, pero lo aplica de otra manera. Santiago utiliza el término justificar como demostrar o mostrar ser justos, ¿sí? Por ejemplo, ese mismo término se aplica y se traduce en Lucas capítulo 16, versículo 15. Dice Lucas 16, 15. Entonces Jesús, el que está hablando, les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús les está diciendo a los judíos, a los fariseos, mejor dicho, versículo 14, ¿no? Jesús les está diciendo a los fariseos: ustedes dicen que se justifican, ellos mismos estaban justificando a vosotros mismos delante de los hombres. Ahora, estos fariseos no estaban declarándose justos, no es que estaban gritando en la plaza o en la sinagoga: nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios, ¿sí? Sino que ellos estaban demostrando con sus obras, con su manera de manejarse y de moverse, que habían sido declarados justos, ¿sí? Mas Dios conoce sus corazones, dice, vuestros corazones, porque los hombres, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, ¿sí? Entonces, este mismo concepto es el que está utilizando Santiago a la hora de utilizar la palabra justificación. Demostrar o mostrar que es justo, ¿sí? Que una persona es justo. Ahora, algo que debemos considerar. El versículo dice, vieron que Santiago utiliza el ejemplo también de Abraham, ¿sí? Y Santiago utiliza el ejemplo cuando Abraham estaba por presentar a su hijo para matarlo. Y dice Santiago, bueno, este obrar fue lo que Dios contó por justicia. Sin embargo, estoy tratando de buscar el texto. En el 20, ¿no? Sí, más quiere saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, es interesante, y esto me llamó mucho la atención cuando Gruden lo tomaba también. Cuando Pablo utiliza a Abraham para hablar de la justificación por medio de la fe, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago utiliza el ejemplo de Abraham yendo a crucificar, yendo a matar a su hijo, ¿sí? El ejemplo de Pablo, de Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es capítulo de Génesis, capítulo 15, versículo 6, antes de que Abraham fuese padre, ¿sí? Antes de que Abraham comenzara con todo su peregrinaje, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el ejemplo que Santiago utiliza es Génesis capítulo 22, ¿sí? Estamos hablando de una distancia abismal, ¿sí? Muchísimos años aparte, ¿no? Ahora, Santiago utiliza este concepto porque tiene la idea de refutar
este concepto, el que se puede abrazar intelectualmente el Evangelio. ¿Sí? ¿Se puede abrazar intelectualmente el Evangelio y eso ser contado como justicia? No, dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan, que es el ejemplo que él pone. ¿Sí? Los demonios creen. ¿Los demonios saben las doctrinas de la justificación? Sí, las saben de manera perfecta. La atacan, la aborrecen y la odian. Pero que la saben, la saben. ¿Sí? El diablo sabe el Evangelio. Sin embargo, eso no los hace justos. ¿Sí? La aplicación de esa verdad es que va a haber obras que van a acompañar. Es lo que hablábamos antes. La fe, solamente la fe, es lo que nos hace justo delante de Dios. Y ahora la justicia delante de Dios va acompañada por una vida de obediencia a Dios. Va a verse reflejada la justicia de Cristo. Si Cristo nos ha dado su vida justa, nos permite andar en su palabra. ¿Sí, mi amor? Es como arrancaba de Gálatas, Pablo, vos hoy, si yo me ponía a pensar ayer cuando lo hablábamos, la actitud de Pablo con Pedro, ¿no? O sea, creemos lo mismo Pablo y Pedro hablando, ¿no? ¿Creemos lo mismo? Sí, creemos lo mismo. Sin embargo, vos vivís de una forma o tenés una actitud que manifiesta otra cosa, bueno, la podemos dejar pasar. ¿No? Y eso no es la mentalidad no es la mentalidad ni del Evangelio ni o sea, del Señor, ni cómo se manifiesta ahí con Pablo y Pedro. Una actitud ya de por sí ya está denotando, una actitud continua, ¿no? Porque no fue. Una actitud está denotando en lo que verdaderamente estás creyendo, cómo estás caminando, ¿no? Y o sea, lo claro y lo que se veía, ¿no? En ese tiempo. No había ningún tipo de concesión ni conciliación con... Claro, para la mentalidad apostólica o para la mentalidad del tiempo apostólico, Santiago lo deja de manera clara. Mostrame cómo estás andando y yo te digo si realmente estás creyendo la fe que justifica. Si no estás andando conforme al Evangelio es porque la fe que justifica no la estás abrazando. Es muy simple la mentalidad, no hay que darle mucha vuelta. Ni siquiera está contradiciendo lo que Pablo enseña por medio de la justificación por la fe. Es como ver la otra cara de la moneda. La justificación es por medio de la fe, sí, es por medio de la fe en Cristo. Ahora esta fe va acompañada por una vida de que ha sido transformada de parte de Dios. Una transformación real se ve en el andar de una persona. Y esto es lo que está diciendo Santiago. Ahora, para cerrar y para pensar con respecto a la doctrina de la justificación por la fe, por medio de la fe. Cuando pensamos en esta doctrina y vemos la importancia que tiene en el Evangelio, es porque esta doctrina está también ligada a nuestro gozo, a nuestra seguridad y nuestra esperanza. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque piensen en esto, cuando nosotros vemos nuestro andar y vemos a veces que estamos débiles o que estamos atravesando situaciones estrechas, sabemos que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aún nuestros pecados no nos van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ayer meditaba en esto, Romanos nos enseña, todos nuestros pecados ya han sido crucificados con Cristo. El pecado ya no tiene señorío sobre nuestras vidas. Sin embargo, los restos de pecado, o esto que Pablo enseña como nuestra carne, nuestro cuerpo no redimido está, molesta, hincha. El pastor de Rosario, Nico, lo escuché el otro día en una predicación y dice, estamos peleando con un zombie sin cabeza, ¿no? Es como, ponía ese ejemplo, porque está muerto, ya ha sido crucificado, no tiene dominio sobre nuestro, pero sigue estando y molesta. Y molesta mucho, al punto tal de que a veces nos hace titubear con respecto a nuestra posición en Cristo. Ah, no, sos cristiano y estás haciendo esto. Me parece que la justicia de Dios todavía no te alcanzó. Y ese es el problema, cuando nosotros empezamos a ver nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras faltas delante de Dios y nos vamos corriendo de la justificación por medio de la fe en Cristo, el gozo empieza cada vez a aplacarse cada vez más y parece algo como más distante. Sin embargo, cuando recobramos que delante de Dios lo único que nos hace justo es que Cristo está en medio nuestro, la vista cambia completamente.
nuestra perspectiva del cielo cambia completamente. Por eso también al mismo tiempo está ligada a nuestra seguridad. ¿Puedo yo tener la certeza de que soy salvo? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque la salvación nunca va a estar basada en mis obras, nunca va a estar basada en mi capacidad de creer o no creer, o en mi capacidad de sentir o no sentir, de estar gozoso o no gozoso. Está basado en Cristo. Y eso no va a variar, eso es inalterable, eso es inmutable. No va a haber sombra de variación en esta salvación que es por medio de Cristo. Esté o no esté gozoso, Cristo sigue siendo la justicia de Dios delante de mi persona. Yo tengo o no tengo la justicia atribuida de Cristo. Eso sí va a verse reflejado. Al mismo tiempo nuestra esperanza. Por eso Pablo dice, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La tribulación, la angustia, peligro de hambre, lo que sea, nada nos va a poder mover del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, eso también asegura nuestra esperanza, aún en los tiempos de dolor y aún en los tiempos de enfermedad. Como dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, ahora tu aguijón? Si uno piensa en pasajes de Hebreos, como cuando dice que Cristo arrebató las llaves del infierno y quitó el dominio de la muerte al que tenía el dominio de la muerte, esto es al diablo. Sabemos que nuestra vida está escondida. La muerte no tiene ni siquiera autoridad sobre nuestras vidas. Y la esperanza de que aún en este peregrinaje que estamos atravesando, el día de mañana nos vamos a encontrar delante de nuestro Señor, sabiendo de que hemos sido justificados. Eso es tremendo. El ponerse a pensar en estas cosas es tremendo. Por eso la doctrina de la justificación por la fe fue y va a seguir siendo atacada. Y es porque es la esencia misma del Evangelio. Aún nosotros mismos podemos pensar y desvirtuarnos en algunos pequeños detalles y corrernos en el camino de nuestro andar con respecto a esta doctrina. En algún momento se nos cruza de que debemos agregarles obras a nuestra justificación, ¿no? Para ser vistos buenos delante de Dios. Y ahí ya nos estamos pervirtiendo de vuelta el Evangelio, ¿no? Entonces, oremos y que el Señor nos dé gracia. Padre amado, Señor, te alabamos en esta mañana, Padre, por tu palabra. Señor, te alabamos, Señor, porque podemos abrirla con completa libertad, Señor, porque podemos tener esta gracia, Señor, de meditar juntos alrededor de tu palabra, Señor. Señor, y te alabamos, te exaltamos, Señor, y ponemos tu nombre en alto, Señor, porque como dice tu palabra, no hay nombre dado, Señor, que tenga tanta gloria, Señor. Señor, que sea tan digno de nuestra alabanza, Señor, como el nombre de tu Hijo, Señor. Señor amado, toda rodilla se doblará, Señor, y va a confesar de que Cristo es el Señor. Gracias, Padre, porque aún al pensar y al meditar, Señor, en esta justicia que nos has dado por medio de Cristo, Señor, nuestros corazones quedan admirados, Señor, y quedan sorprendidos. Señor, éramos los más vil y despreciados de este mundo, Señor. Éramos impíos, éramos aborrecedores de tu ley, Señor, aborrecedores de tu nombre, oh Dios. Sin embargo, nos declaraste justos, Señor, no pasando nuestros pecados por alto, sino cargándolos en Cristo. Señor, y la justicia de Cristo ahora nos es dada para que nosotros tengamos certeza de nuestra unión con Él, Señor. Certeza de nuestra unión con vos, Señor, y poder caminar en esto que nos queda, Señor, sabiendo de que nada ni nadie nos va a separar de tu amor, de que hemos sido hallados justos delante de tus ojos. Oh Señor, que esto también al meditar nos lleve no solamente a gozarnos de tu salvación, sino que nos anime a proclamar la verdad de tu palabra, Señor. Que nos ayude, Señor, a anunciar al mundo
la verdad de tu amor en Cristo, Señor, la verdad de tu justicia en Cristo. Señor, gracias, Padre, que nuestros corazones crezcan y sean inflados, Señor, a la realidad de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the